Hola, hola. Y aquí ya está tu comentario. Sí, ya llegó alguien más. Y es Carlos. No. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Acabamos de Carlos? Buenas empezar. noches. Nada más faltaría. Buenas noches. Hola, amigos. Dice Ener18. Hola, Ener. Hola. ¿Cómo están? Bien. Pues, ¿cómo están? Bien, bien. Esta vez también se nos unió Horacio Saludos, a compañeros. esta lectura conjunta porque le emocionaba el título. Me gusta el tema en general, es un tema interesante que Ajá, siempre es un me ha tema llamado la atención. interesante. Así que esta vez sí se quiso unir. Señor Manga, saludos, Saludos, saludos. señor. Y como dicen, es La verdad sobre las brujas. Son 3 tomitos editados por Milky Way Ediciones. Ay, me encanta Milky Way. Está muy bonita la edición. Está muy bonita con la calidad que siempre nos acostumbra Milky, porque la verdad, hasta ahorita ningún tomo de Milky me ha decepcionado en nada. Así que está todo muy bien. Sergio R, hola. Hola, Fire, Sergio. hola Fire. Hola, Fer. Saludos, compañero Fayer. Que por cierto, o vi su video de Demon Slayer para más o menos acordarme de dónde se ponían los extras de los de Demon Slayer, porque ya ni me acordaba bien de algunos tomos donde iba que la postal o que el separador. Me sirvió bastante su video y tiene 28,000 vistas o algo así, ¿eh? No está bien Sí, visto ese video. Genial. Creo que es el video más y visto de tu canal, compañero Fire. que no ha subido Saludos, videos Jesus. últimamente, pero bueno. Y ahora está Jesus. Hola, chavos. Hola, Jesus. Saludos. Hola, Pues compañero, no te pases a saludar. váyanse presentando, chicos, en mi canal, Pues, ¿en el orden que estamos o qué? en el orden en el que están. ¿Sí? Bueno. Eh, Bueno, pues yo soy Gabo. Ya algunos me conocen, como Gabo Figueroa. Este es en el primero, ¿verdad? Que participo contigo, del Club de sí, Lecturas. Eh, bueno, pues yo ya les venía desde hace tiempo recomendando la obra. Por ejemplo, a mí me tocó darle a Jerome los 2 primeros tomos en el intercambio que tuvimos y ya por los demás compañeros de ahí a poco fueron adquiriéndola. Y pues espero les guste el directo de hoy. La verdad es un título muy, muy bueno y pues ojalá les llame la atención. Ok, me toca a mí. No, soy Horacio Trejo, también me puse en mi canal Icaror. Y pues igual es la primera vez que estoy aquí con el canal de la compañera, gracias por la invitación. Y hablando, bueno, también un club de lectura, también la primera vez que estoy en un club de lectura, porque no he tenido la oportunidad de compartir este tipo de dinámicas. Y pues estoy porque me gustó la lectura principalmente. Tenía los tomos, bueno, los primeros dos, por lo menos. Me falta el tercero, pero es que todavía no me llega. Pero ya con lo que leí y con lo que conozco un poquito del tema, pues ya tengo como para poder acá participar y pues me llama la atención el tema es historia, una parte escabrosa de la historia de la humanidad a nivel universal prácticamente, bueno, en Occidente, pero bueno, ya vamos a ir desentrañando los aspectos. En fin, gracias por la invitación nuevamente y pues aquí estamos. Bueno, sigo yo. sí. Bueno, pues buenas noches a todos. Yo soy Carlos. Ya esta es la tercera vez que participo en los clubs de lectura aquí de Yarumi. Y pues bueno, como ya mencionaron todos, hoy toca el turno de La verdad sobre las brujas, que pues es un título que pues como ya mencionaron todos es bastante interesante, sobre todo por el tiempo en el que se cuenta la historia, los datos históricos que pues son muy apegados a los hechos verídicos
Y pues algunas otras cosas interesantes, ¿no? Ver cómo el personaje tuvo que lidiar con todo eso. Y pues bueno, ya cuando entremos a platicar en eso, ¿no? Pero pues bienvenidos y ojalá que les llame la atención el título. Bueno, sigo yo, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo Sigue el soy Leo. Leo y esta es la segunda vez que me invita la compañera Yerumi al club de lectura. La verdad estoy muy emocionado porque es un manga que me gustó bastante y el tema sobre las brujas se presta para hacer historias más largas. Nada más que esta historia va más enfocada a los casos y no tanto a la persecución de las brujas. Porque yo tenía esa idea que iba más de la Inquisición, de cómo las capturar y todo eso, pero es más enfocada del lado de las enfermedades mentales y la medicina. Sí, se enfoca más a un sentido histórico. De hecho, en uno de los prólogos el autor menciona que prefirió enfocarse en ese aspecto más que en el lado del morbo, ¿no? Pero yo esperaba, eso esperaba, pero bueno, ya vamos a ver más adelante. Ya lo iremos desentrañando. Pero sí, o sea, esperaba como que más intensidad por ese lado de la Inquisición. Yo esperaba así como más tortura, más de cómo las persiguen y todo eso. Ok. Era bueno una historia, De hecho, pero que escenas contara más de la Yo, brujería y yo todo sé, eso. yo me imagino lo que esperaban. Y pues les dio una vuelta de tuerca porque no venía nada de eso. Más que una que otra escena, pero muy leve. Aquí otro comentario. Fire, ¿en cuál tomo venía el calendario de Toquito? Ni idea, solo he comprado los 2 primeros tomos, pero todavía no los abro. Ok, bueno. Pues ya sería todo, Mangavir. Quién sabe si se conecte más tardecito, porque le surgió algo. Y pues comencemos. Como comenté, esta obra está licenciada por Milky Way. Son 3 tomos. La autora es Ebishi Maki. Y la primera pregunta sería, ¿qué pensabas del título de la obra antes de leerla? Porque, pues dice, la verdad sobre las brujas, te puedes imaginar un sinfín de cosas. Así que díganme, antes de leerla, sin siquiera saber nada, sin haber tocado el tomo, ¿qué pensaban? ¿De qué iba? Gabo. Bueno, pues igual como el título lo dice, o sea, pues yo me basaba totalmente que iba a ser una obra pues de brujas, o sea, que iba a ser un poquito más apegado, no sé si decirlo como a la hechicería, lo paranormal, o sea, como más por ese lado. Entonces dije, pues a lo mejor va a venir de magia negra, etcétera, y eso fue en principio lo que me gustó, me llamó la atención, pero ya cuando lees la obra ves que no tiene nada que ver. O sea, sí habla de las brujas, pero en otro sentido, o sea, no te lo habla como en ese pensamiento que tenía, pero aún así, o sea, me gustó muchísimo, como dices, el cambio de tuercas que dio o sea, digo, la verdad también me encantó mucho la obra, o sea, es de lo mejorcito que yo he leído en el año. Ok, Sergio R. dice, ya iniciaron, ya estamos iniciando. Horacio, ¿qué pensabas del título de la obra antes de leerla? Ok, bueno, con tan solo escuchar el nombre, pues sí me llamó la atención por lo mismo, tal vez sí puedes pensar sobre las brujas, ¿no? Los personajes estos con el sombrero, la escoba, pero algo más fantasioso, pero ves el tomo ya, ves sobre todo pues, la sobrecubierta, ¿no? Sí. Y te das cuenta que ya están hablando de un tema histórico, la Inquisición, y eso fue lo que me llamó más la atención, saber sobre la cuestión de que pasó en realidad con lo de las brujas, que aunque pues obviamente sabemos que no existen en el plano, en el punto de vista fantástico, pues la gente las consideraba que sí existían en esa época. Estamos hablando que la obra se ambienta en el siglo XVI. El siglo XVI es los años 1500 y 1500. en 1501 a 1601. Y vemos que en esa época y donde está ambientada, que es
donde se encuentra Alemania, Francia, Inglaterra, bueno, era el Sacro Imperio Romano Germánico, así se llamaba ese lugar, bueno, esa zona geográfica en esa época, pues acostumbraba que una organización formaba parte de la Iglesia Católica, llamaba el Santo Oficio o la Santa Inquisición, que precisamente se dedicó a la persecución de estas personas, ¿no? Que las consideraban brujas o hechiceros, consideraban este tipo de actividad como un delito, bueno, equiparado a un delito, un pecado, el cual se llama herejía, ¿no? Pero bueno, ya conforme vamos avanzando en la historia y todo, ya es cuestión que vamos a platicar después, pero sí de un inicio puedes pensar en la cuestión fantástica, pero ya viendo el tomo, sobre todo la sobrecubierta, ya te vuela la cabeza con la Santa Inquisición. Esa fue mi primera impresión ya viendo el tomo. Muy bien, Carlos. Bueno, yo como tal no conocía de nada el título. De hecho, yo la primera vez que lo escuché fue aquí por el compañero Gabo, que pues ahí andaba contándonos ahí medio la historia en el grupo y demás. Entonces, pues sí, al principio cuando mencionaban el título era así como que pues sabe, ¿no? Tal vez algo más enfocado a la hechicería, como dicen, o no sé. Pero pues también eso fue como que pues nomás por el título, ¿no? Porque no puedo decir que tuve una primera impresión, porque pues sí leí todos los comentarios que estaban haciendo ahí de la obra y que estaban leyendo y demás. Entonces como que más bien fue por eso, por los comentarios que hacían que me llamaban la atención. Entonces como que ya esperaba un poquito que encontrar, ¿no? Sin embargo, pues al ser una historia corta, como que pues sí la tiene que compactar mucho. Y es ahí donde dices, bueno, sí va a hablar que de la Santa Inquisición, iba a hablar que de la peste y todo eso, pero cómo lo va a compactar en 3 volúmenes, ¿no? Entonces, ya que lo haya, como llevó la obra, pues sí fue un poco la sorpresa, ¿no? Cómo la fue estructurando, que se basó no más en casos específicos como para darte un panorama general y pues más que nada darte una opinión, ¿no? Pero pues bueno, esa fue más o menos mi primera impresión y pues cómo fue pasando cuando la iba leyendo. Claro. Leo. Pues yo el título, yo lo conocí también por el compañero Gabo, y la verdad por el nombre del abrazo de las brujas, yo pensaba que trataba de la época de la Inquisición, de la Edad Media, de cómo las perseguían, cómo las interrogaban, cómo las torturaban y todo eso. Y pensaba que iba a ser un manga un poquito más fuerte, con más violencia Estoy de acuerdo o por eso. algo más. Esperaba que fuera algo más como psicológico. Y todo eso. Ok. La verdad, el título, o sea, sí me gustó. Es de las mejores lecturas que he tenido en lo que va del año. Pero desde el punto de vista, si le hubieran puesto la historia de la medicina de aquella época o algo así de médicos, también hubiera quedado el título a ese nombre a la obra. Pero sí esperaba que fuera más de brujas y pues es otro tipo de historia la que te cuenta, pero va más enfocado, como les comenté, en la medicina. Sí, la verdad es que yo este título sí lo conocía porque cuando salió lo sacó Milky, creo que Umaru enseguida lo leyó, luego los chicos del grupo de ahí lo empezaron a leer, había una historia ahí de fondo por los hechos históricos, y pues la Santa Inquisición, como bien sabemos, viene de España. La religión católica ahí fue abrumadora en cuestiones de la Santa Inquisición. Entonces, todo, como que yo ya tenía una idea de lo que iba a tratar y por eso me emocionaba bastante, porque yo ya he investigado anteriormente el tema. Así que, pero si bien es cierto que si no hubiera sabido nada, lo primero que me vendría a la mente sería como que iba a ser algo más fantasioso, sí histórico, pero con mucha fantasía, lo cual no fue así, lo abordó de una forma completamente diferente.
Y sí, el título tiene mucho que ver como para que te llame la atención. Comentarios, Sergio R. Dice, bueno, doctor Manga, buenas noches amigos, Noches, buenas compañero. noches Doc. Bueno, Sergio R. o le están dando una ojeada como yo antes de exponer. No, ya todos lo leímos, lo analizamos, lo meditamos. NR18, Mujeres en la Inquisición, ¿sabe un poco de ciencia? La inglés en corto, cagaste. Sí, pues, prácticamente así es como el resumen de lo que sucedió. Sergio R, buenas, mi doc, un besote. N18, hola mi doc. Y aquí le contesta el doctor Saludos, Manga. Doc. saludos. El tema no es BL, chicos. N18, estaba viendo el podcast de Calavero y me alegro que le guste tanto la lucha libre. Sí, está el podcast que tiene con una entrevista Así que es. hice con el doctor Manga y por si algunos no Este, saben, hay un Sergio podcast. R, bromea si él era Blue Demon. Ya pensaba yo que era la parca. Yo era Doctor Wagner. Ay, Dios mío. Como el original, sí, Junior. Lamento que perdiera su máscara, Doc. Bueno, volviendo al tema. Lo siguiente sería, ¿habías escuchado antes el nombre de algunos de los personajes? Porque como dijimos y hemos reiterado todos, esta obra tiene mucho de historia. Son personajes basados en personajes históricos reales. Existieron, muy famosos y que aportaron mucho a la humanidad y a lo que conocemos hoy en día como la medicina. Entonces, Gabo, ¿tú conocías alguno de los personajes? Yo había escuchado sobre Agripa, ¿El pero médico? así, o sea, de manera muy, muy general. O sea, la verdad no tenía así como un conocimiento pues muy claro de él. Y de este otro chico que es el protagonista, Johan tampoco. Entonces, la verdad, yo tenía un conocimiento así muy general, o sea, sí sabía que pues en ese tiempo pues estudiaba demonios, que ya también era pues la medicina un poquito más enfrascada a los síntomas y eso, pero te digo, era muy, muy general y siento que pues esta obra también generó pues interés entre esos personajes y más sobre el tema, pues a investigar más sobre el tema. Claro. Pues yo, Horacio. pues más, muy igual a grosso modo, muy por encima. O sea, sí hay personajes, he escuchado de Fausto, si llegué a escuchar antes de leer la obra un poco sobre ese personaje para Celso, o sea, también que mencionan en uno de los epílogos eso de los homúnculos, o sea, Homúnculos. sobre la alquimia, esas cuestiones que mezclaban magia con ciencia. La gente pues estaba en una situación de ignorancia, o sea, no había acceso a la cultura como ahorita al conocimiento, que ahorita el que no quiere saber es porque no quiere, ¿no? Porque realmente la gran mayoría ya contamos con las herramientas para poder acceder a cierto grado de conocimiento, pero en esa época era muy difícil. Eh, eh, los libros como tal, pues eran escritos a mano, ya que pues apenas iba a incursionar en el mundo la imprenta. No me acuerdo bien qué año, pero es siglo igual 16, pero no sé si por mediados, cuando se inventa. Pero bueno, la cuestión es que me pareció muy interesante, este personaje del protagonista, ser el Ajá. precursor de una rama de la medicina que se llama psiquiatría, porque pues va de la mano con el tema de las brujas. Las mujeres que acusaban de ser brujas era porque alucinaban cosas y él lo asoció gracias a su maestro, ¿no? También el señor Agripa. Agripa, que era una enfermedad mental que se le conoce, en la manga se le dice que es melancolía, que bueno, se asocia actualmente a lo que podría ser un tipo de depresión, básicamente, y que puede Sí, es. ser a grados que te llegue a tener ciertos, que sea psicosomático. ¿Por qué psicosomático? Porque ya lo expresas con cuestiones en el movimiento del cuerpo,
y que empieza a generar ese tipo de incertidumbre en la gente que te rodea. Entonces, es muy interesante, ¿eh? Muy interesante cómo lo toma el autor el tema central, que es las brujas, personas enfermas, Claro. mujeres sobre todo, que eran las que tenían ese estigma. Pero bueno, Ah, muy interesante, ¿eh? Y pues seguimos. Carlos, Sí, sí, ahí. sí, ya sí se escucha. Sí, Que tuve un problemilla ahí. Bueno, pues igual que como dice Gabo, pues sí había escuchado los nombres de menos de los personajes principales y como dice Horacio también en eso de los homúnculos y todo eso. Pero pues conocer tanto la historia así, pues no, o sea, como No. que he escuchado como que muy en general, sobre todo como que los recordaba porque pues ahorita ya se escucha extraño, ¿no? Pero los recordaba porque lo poco que había visto de su historia era que como en esos tiempos asociaban mucho la medicina con la religión, ¿no? O sea, a pesar de ser ciencia y sobre todo a pesar de ser medicina, algo de lo que depende de la vida, aún lo asociaban con la religión y decían, bueno, pues tenemos una cierta metodología, pero si esto no funciona, entonces hay que empezar a buscar en los libros religiosos y demás para ver qué se puede seguir haciendo de ahí, ¿no? Entonces, pues esas eran como que mis únicas referencias así muy básicas de los personajes y pues ya viéndolos ahí sí como que me refrescó un poco la memoria de lo poco que tenía conocimiento de la historia, ¿no? Y ya de ir viendo qué tan similar es la historia del manga con la historia de los hechos reales, ¿no? Pero sí, Claro. prácticamente era como que muy básico, con los nombres ahí por encima Ujú. nada más. Los habías escuchado, pero así a fondo no sabías su No, no historia. tanto. Ajá. Horacio, no, tú ya participaste, ¿no? ya Falta, participé, compañera, con falta Era el Leo, momento. pero se salió el Leo, güey. pero Faltaba, se salió. se Entonces voy desconectó. yo. Eh, bueno, yo sí ya conocía a los personajes, yo ya había leído bastante de ellos, porque ya había investigado anteriormente para una cuestión ahí, que todavía no puedo decir qué, pero llevo años, años leyendo sobre ellos. Incluso han salido personajes o se han mencionado en otros animes, en otras series, no sé si nos recuerdan, pero en Full Metal Alchemist es mencionado alguno de ellos, porque Ah, obviamente, sí, como dijo Carlos y como dijo Horacio, la alquimia, la medicina y lo que es la iglesia se mezclaban en aquella época, estaban estrechamente ligados. Lo que no resolvía uno lo resolvía aparentemente otro, entonces se iban ligando y pues Full Metal Alchemist también tiene un trasfondo histórico, eh, algunas cuestiones sobre esta magia. También se menciona en series como Fate, sobre todo en Fate Zero, que es donde nos adentran al mundo de Fate y es como se va sabiendo, incluso ahí se ve lo del homúnculo. Ya regresó Leo, así que Leo, dinos tu opinión. ¿Habías escuchado antes el nombre de alguno de los personajes? ¿Sabías algo de ellos? De los personajes no los había escuchado, pero sí conocí un poquito la historia de cómo era la época de la Inquisición en la persecución de Ok, las brujas. Eso sí lo había leído. Pero los ok. personajes que mencionan la obra, no sabía que No, fueran personajes históricos. entiendo. O sea, los nombres son reales, pero la historia es inventada. Sí, claro. La historia tiene un trasfondo histórico, pero no es lo que sucedió verdaderamente, ¿no? O sea, se lo imaginó la No es lo que, autora. no es lo que sucedió, pero en parte de lo que te menciona la obra de Agripa y de Mena, Sí, todo eso que en sí, realidad sí tienen bastantes libros que escribieron acerca de ocultismo, todavía están de en monología, circulación. de medicina, y sobre Así es. todo también es verdad que a toda la gente que acusaban injustamente de bruja, que ellos la definían en contra de la iglesia. Sí. De hecho, Y era, a lo que yo iba a estar explicando, por ejemplo, yo en mi carrera,
que es enfermería, una rama de la medicina, sí nos mencionan a estos dos personajes, porque ellos son pilares de lo que hoy es la medicina psiquiátrica. Sí, Todas esas enfermedades mentales es lo que era la brujería en ese entonces. Entonces, y de hecho algo que me gustó mucho en el manga era de que todas las condiciones de bruja en realidad eran trastornos psicológicos o enfermedades mentales todas. así es. Y ese tipo de enfermedades no tenía estatus económico, le podía dar a cualquiera, porque inclusive, aún siendo un hombre, se acusaban de brujo de brujas, De brujería. Así es. de brujería, y simplemente era que estabas enfermo. Y como en aquel tiempo la iglesia tenía bastante poder, igual que los reyes, Más todo lo incluso, atribuían a todavía ahorita incluso, pero en aquel tiempo tenía más poder todavía, y cualquier cosa que pasaba, cualquier comportamiento extraño, todo eso, lo atribuían al demonio, porque era como el compañero Horacio, porque era falta de cultura de la población, que no tenían acceso a la información, a los libros, a todo lo que tenemos ahorita, y aparte que era una época donde la medicina pues, estaba muy atrasada. Sí, no, pues y recuerdo, era el descubrimiento de la medicina apenas. Sí, que, sí, apenas fue el descubrimiento de la medicina porque prácticamente ahí en el manga te mencionan que Esteban sopojó la peste negra La o la peste. peste bubónica. se trata Y el que estaban tema. ellos y los médicos que estaban Tratando. tratándola experimentaban creando los medicamentos, porque no había un medicamento que tú dijeras, la peste negra, la peste bubónica se trata con esto y esto y esto. Ellos estaban haciendo sus fórmulas, inventando, patentando, esto sirve, esto no funciona, esto sí, esto no. Entonces Lo que era el es la surgimiento de la medicina. época. Pues de hecho en aquel tiempo la gente no sabía de las bacterias, de los microbios y de todo eso, No sabía nada. porque inclusive a inicios del siglo XX que los médicos te operaban con los guantes todos sucios. ¿Sí? Porque nada de eso estaba fundamentado científicamente. Todavía no se sentaban No las había bases. pruebas. No, y yo lo que iba a comentar es que, aparte del tema principal, que pues también tiene que ver con tema histórico y médico, también tratan un poco la cuestión política, cuando vemos que entra también un poco, a grosso modo, ¿no? La cuestión del protestantismo con Martín Lutero, y que pues la iglesia era súper corrupta, ¿no? Y que hasta te vendían las llamadas indulgencias para espiarte de tus pecados, era una forma de sacarle dinero a la gente, ¿no? Actualmente sigue lo mismo, ¿eh? Y No creo que ha mejorado mucho. tan O sea, pero en eso no esa ha época sí cambiado. era grave, ¿no? Y la cuestión también del poder de la iglesia en esas épocas, de que mucha gente, sobre todo quedó claro, bueno, bueno, ya también hablan de un esclavo, ¿no? En la obra. Y Sí, ahí la iglesia también tomaba un papel a su conveniencia, ciertas personas que por revanchas personales, inclusive intereses económicos, terminaban culpando a otras personas de ser brujos, hechiceros, y claro. la Inquisición los apresaba, y ahí en esa época pues la confesión era el elemento principal para tomar la sentencia, y de ahí, ¿cómo explicarlo? Pues lo obtenían por medio de la tortura, ¿no? Y de ahí salían Bueno, otros. Entonces, también lo explican en la obra, ¿no? De que por eso en un pueblo salió una bruja y aparecían más brujas, porque la y bueno, primera persona que sacaban esa verdad o esa confesión daba el nombre de alguien más, un familiar, alguien cercano. Está cañón, la verdad es complejo, ¿eh? Y Eso que indigna. comenta Horacio de lo de la tortura, Ajá, de cómo sacar las confesiones, eso se nota mucho en Berserk. ajá, sí, o sea, ajá, gráficamente muestran mejor en o otras sea, obras. hay varias obras, anime, manga, que tienen este tipo de contenido y que lo puedes relacionar. Se relaciona, inclusive la cuestión también de la tortura, gráficamente la ves en Innocent.
también que la pone También. que tiene muy, mucho de esa época. muy, Bueno, pero el tema es muy interesante. es un tema muy largo, muy complejo, muy Complejo, sí, interesante. es muy amplio. Vamos con comentarios. Fíjate que antes ¿Qué de ibas a pasar decir, Carlos? al Ajá. otro tema, otra cosa interesante ahí en la obra de lo que te puedes dar cuenta, ya con lo que mencionaban de que el poder de la iglesia y todo eso, no sé, pero yo noté mucho que, por ejemplo, los médicos, para que les hicieran caso o para que los apoyaran, en este caso la iglesia, que pues era quien tenía más poder, como que les decían, es que lo que yo estoy haciendo es descubrir cómo curar las maldiciones sin tener que depender tanto de otras cosas, ¿no? O sea, como que hasta Sí. ese nivel tenían que llegar a decir, es que te voy a ayudar contra el demonio y contra esto, para que los apoyaran y les dieran como que Claro. insumos, ¿no? O les dieran, no sé, Tenían- recursos para seguir investigando. Tenían que abordarlo desde el punto de vista teológico Ajá. para que tuvieran ese respaldo de la iglesia, porque si no, se iba a volcar contra ellos y ellos Y serían te acusaban de acusados. brujo. Exacto. Sí. Eran acusados Entonces, De hecho, en la obra hay una situación de que cuando están haciendo, bueno, tratando a la gente que ya le llegó la peste, a lo que es Agripa lo empiezan a acusar de brujo porque empezó a hacer experimentación con medicamentos. así es, pero ahorita Entonces, tocamos ese tema. ajá. Ahorita tocamos ese tema. Sergio R. se retiró para seguir sus sueños de tener un canal sobre manga exitoso. Va muy bien. Vamos a ver con Ener, que ya estamos en el tema. Es increíble el poder que tenía la iglesia hace décadas, que es lo que Todavía lo venimos tiene. hablando. Todavía lo tiene, pero pues en algunos lugares se ha ido Antes era erradicando más grande. poco a poco. En el 18 mataban personas a diestra y siniestra. No, hombre, si la iglesia es sádica. El Picoso, mándame un saludo, Leo. Saludos, Picoso. En el 18 y las camisas mojadas, Gabo. Ahorita. Yo vine por eso. En el 18, Harumi, lamento dudar de ti. Sola Ninti es muy... Chicos, yo sí soy sincera y no estoy vendida a ninguna editorial ni a nadie. O sea, cuando yo digo que algo es malo, es malo. El Picoso por 2, exacto. En el 18, en Full Metal también sale Dios. Lo peor es cómo mataban a las personas la iglesia. Yo creo que quemarte vivo es una de las peores formas de morir. Efectivamente es una de las peores formas de morir porque sientes el dolor intenso hasta que mueres y puede demorar minutos, horas. Aunque sí he leído por ahí que al quemar las personas el humo, muchas veces antes te morías por la intoxicación. Sí, te mueres por intoxicación, pero pierdes conciencia. Es que ya, o sea, te intoxicas. Generalmente los incendios que la gente primero se desmaya. Sí, pierdes la conciencia por la intoxicación. Pierdes la conciencia. Sí, siento que había peores ejecuciones públicas en la Almería, bueno, en la Inquisición. No, porque el decapitamiento, ay Dios mío, a ver si no nos tumba esto YouTube. El descuartizamiento. El también decapitamiento. La rueda del despedazar, esa también está horrible. Esa forma es muy rápida. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Sí, había mucho. Para no desviarnos tanto. Opinión general de la obra. Gabo, danos tu opinión, expláyate aquí sobre la obra. Pues bueno, a mí en lo personal me gustó mucho. Creo que es una obra que muestra en ese tiempo y también en la actualidad, o sea, cómo la ignorancia puede abrumar a la gente, que creo que es como el tema principal de la obra, cómo la ignorancia puede llevar a hacer a las personas a juzgar, inclusive a asesinar a gente. Entonces, es una lectura, o sea, aparte de que nutre mucho, o sea, porque te informa de todos estos sucesos, todos estos personajes, es de mucho interés. Les digo, yo tenía otra noción totalmente de la obra, pero la verdad, aprendí mucho de ella, o sea, me gustó mucho.
te muestra también situaciones, digo, los personajes sabemos que son históricos, quizá las situaciones del manga, pues, o sea, obviamente es ficción, pero pues no dudo que en esa época las hayan vivido o inclusive peor. Y pues también del dominio que tenía la iglesia y que ahorita a lo mejor ya no tiene tanto poder como de gobernar, pero sigue hablando de cómo es una influencia que puede ser pues mala y que si no se lleva pues adecuadamente pues puede afectar a la sociedad. Entonces yo la verdad les recomiendo la obra. Como Yarumi dice en un inicio, o sea, nada más son 3 tomos. Sí, sale un poquito más caro que comprarle a Panini, etcétera, pero es una historia que de verdad vale muchísimo la pena. O sea, es una obra que no se van a arrepentir, o sea, incluso, o sea, como les digo, es histórica, o sea, les va a nutrir también de conocimiento. Y pues más que nada también, pues la edición está muy bonita, o sea, el gramaje, el tamaño, las hojas, todo, entonces, pues yo sí se la recomiendo mucho. ¿Yo? Sí, vas tu Horacio. Pues sí, coincido con el compañero Gabo, efectivamente es una obra muy recomendable. Resulta ser bastante didáctica, ya que la autora, que ya no vi bien si era mujer o hombre, eh, sí lo expresa a detalle, sobre todo en los epílogos, eh, que se enfoca más a la cuestión histórica, a la cuestión real que sucedió. Trata de enfocar la cuestión de las brujas, de la brujería, a algo realista más que fantasioso. Y sacar bastantes temas, tanto ¿Por qué no metió el políticos, carro, papá? ¿Tienes el carro? Le estoy sociales, diciendo que meta el carro y no me hace caso. sí, Le estoy diciendo desde cuándo mete el carro. No, no me he dicho nada. Sí, ya dije como 3 veces. Leo, se te pasó ponerle el silencio. Leo, silencio. no te preocupes. Ya nos andamos quemando tus peleas. Sí, no nos manches, estamos echando ¿qué pasó todo. ahí? Qué show. No, es que sí, o sea, la obra te enseña cómo era la época, porque te la plasma, ¿no? De la época del siglo XVI, la época de la Edad Media. Bueno, ya no es la Edad Media, ya estamos hablando de la Edad Moderna, empezando ya lo del Renacimiento. Una época, pues sí, todavía con una influencia, un poder, la iglesia tenía un poder enorme, que ya ahorita es una influencia, ¿no? Más que un poder real. Entonces, no sé, o sea, ya es diferente, pero la cuestión es que la gente sí era muy manipulable, la sigue siendo de alguna manera porque la ignorancia o la cuestión de la falta de conocimiento, de cultura, sigue presente. Y entonces ahí te das cuenta en el manga cómo la gente puede ser fácilmente manipulable con cuestiones que si en un momento no se las creían, se las creían, se las creen y convierten a la gente en algo que no es realmente, ¿no? Sí pasa con algunos personajes, sobre todo con la señora Nora, que la terminan linchando públicamente, la terminan difamando, la gente, ustedes van a ver cómo, si leen la obra, cómo va a pasar, ¿no? Cómo la convierten en bruja, la gente ya, para la gente ya es una bruja, ¿no? Y los personajes, bueno, ya ese es otro tema de otra pregunta, pero en Esa general es la otra obra, pregunta. los personajes son buenos, son bastante interesantes. Y en fin, por todo esto, me parece muy buena la obra, ¿eh? Yo esperaba más, bueno, esperaba escenas más fuertes, sí, sinceramente esperaba, pero no les hace falta, ¿eh? Porque sí te explica muy bien bastantes temas, bastantes situaciones que que ocurrieron en la historia, que sí ocurrieron realmente, y que te presta la reflexión, ¿no? Si todavía seguimos igual, podemos mejorar un poco, o qué falta, ¿no? ¿Qué fallas hay? El ser humano es imperfecto todavía, siempre lo va a ser, y, y sí, en general es eso, ¿eh? Ya no me explayo más. Recomendada, también coincido, es recomendada, muy recomendada, sobre todo para quienes les guste, les llama la atención la historia, les llama la atención la historia, estos temas, está que ni mandada a hacer. Muy buena obra.
A ver, para darle chance a Leo que termine su discusión. ¿Ya no estás soltando putazos, Comentarios. Leo? En el 18, la iglesia pasó del genocidio a la pedofilia. Todo sigue siendo igual. Un gran cambio. Existía de todo. También que te amarren las piernas y los brazos a caballos, que te tiren, sí. Son métodos de tortura que se mencionan en cierto libro que aún está o puedes encontrar disponible. Yo lo tengo. Tengo entendido que el dolor te desmaya y ya después se te quema el sentido del tacto y ahí quedas. Sí, de hecho entras en shock. Y de hecho la Pero los tortura primeros con minutos. la ejecución con los caballos sale en inocente. Ulises Mendoza, como ya lo leyeron, entonces se vale el spoiler por el dolor insoportable. N18, también en Platinum End sale Dios. Solo tengo una duda para empezar a leerla. ¿Hay sexo? No, no hay. No. Jajaja. En el 18. Cállate, Ulises, la estoy leyendo. Yo creo que sí hay. Solo por eso te voy a spoilear algo de Tokyo Revenger. Puro tijerazo. En el 18 no. Solo violan tu mente, nerd. Me sirve. Te aplican lo de aquel H hasta por los ojos. Me voy a poner a leer al rato, nos vemos. Ulises, ¿estás bien? En el 18 sí. Adiós, qué cosa, no vuelvas. XD. Van las señoras a las que le hago un ultrasonido obstétrico y cuando les digo, señora, su hijo será niño, se me quedan viendo como si estuviera pendejo y me dicen, pero la partera me dijo que es niña. Sí, o sea, sigue sucediendo Sí, muchas pasa, cuestiones es porque irónico. México es un país aún muy ignorante y la ignorancia es el peor de los males. Go Figueroa, jajaja. O sea, en pleno siglo XXI, ultrasonido contra mano de partera. En mi rancho gana la partera. No es tan importante, Doc. 1000 veces me han pendejeado por lo mismo. Sí, así es. O sea, son cuestiones que siguen sucediendo Es en menor cultura. medida, sí es cultural, pero lo cierto es que esas personas, en su mayoría de las veces, son personas ignorantes, que no tienen acceso a la educación. Sí, son de Y ciertas entonces, comunidades, ¿no? Sobre todo ¿qué es lo rurales. que, qué es lo que nos explica este manga? Muy bien. La ignorancia es el peor de los males y es el creador de las brujas. Entonces, Leo, danos tu opinión general de la obra. Ahora sí, expláyate. Bueno, mi opinión general de la obra es que es una obra que realmente vale mucho la pena. Es una obra que yo creo que merece la pena releerse, porque creo que te puedes perder ciertos detalles. También, pues, aprendes un poquito cómo era la cultura de la época y sobre todo cómo era la ignorancia en general de toda la población, porque inclusive también la gente del alta alcurnia, los eclesiásticos, pues también eran ignorantes, porque cualquier conocimiento que ellos que no conocían iban en contra de sus creencias. Y ya el solo hecho de hacer algo diferente a ellos, pues te consideraban un charlatán, un brujo o X cosa. Que aparte que no sabían que la medicina pues te podía quitar tus enfermedades o te podían pues tratar. Y también se nota pues cómo estaba metida la iglesia dentro de la sociedad y cómo iban creando la misma gente las historias pues de lobos o de otro tipo de demonios que todo lo que les pasaba siempre se lo atribuían a lo desconocido. Y esta obra, pues la verdad sí me gustó bastante porque yo no sabía que tenía datos históricos. Y aparte, nada más lo único que
sacó un poquito de onda fue el cambio del tomo 1 al tomo 2, como que perdí un poquito la historia porque se termina una parte del tomo 1, empiezas el tomo 2 y como que te pierdes al principio. Tu Pero en audio, sí, Hace un salto medio extraño ahí, que puede sí, como que te sí, quedas así como, ¿qué pedo? ¿Qué pasa aquí? sí, ¿qué pasa aquí? Ya, Pero luego te pero ya, acostumbras, porque suele hacer esos saltos la obra. pero ya lo retoman en el tomo 3. Sí, suele hacer muchos saltos de ahí, de tiempo y recuerdos, y que pasa esto, y que están en un lugar, luego están en otro, entonces sí resulta un poco confuso a veces. Me Carlos, hubiera gustado, ya para terminar, nada más me hubiera ah, gustado que la obra fuera de más tomos, porque siento que el tomo que 3 se fue muy profundizara rápido. más, Sí, que que profundizara más porque siento que se fue demasiado rápido, que dejaron muchos eslabones por ahí. puede ser. Carlos, Bueno, pues casi igual que todos, opinión general, pues es una obra que realmente vale la pena, sobre todo por su contenido histórico. Creo yo que es una de esas obras que le podría recomendar a cualquiera o que más bien debería de leer la mayoría de la gente, porque pues te das una idea de cómo era en general la humanidad antes, ¿no? ¿Qué costumbres tenía? Este, por ejemplo, eso de la brujería que a lo mejor en ciertos países o en ciertas comunidades, como mencionan, pues sigue un poco ahí como que se tienen esas mismas creencias, ¿no? Entonces como que este manga te trata de explicar o te trata de poner esos casos de hace mucho tiempo, como para decir, pues mira, no son tan diferentes y de todos modos ellos tienen como, o tratan de mostrarte argumentos que te dicen, pues es que esto tiene explicación, ¿no? Y esto ahora incluso lo puedes explicar de otra manera porque ellos se quedan hasta el contexto histórico de hasta dónde avanzó la medicina o la ciencia en ese entonces, pero pues con el poco conocimiento que vas teniendo aquí como que lo vas empatando y dices, ah, como que esto en este momento pues ya se vería medio extraño, ¿no? Es ese, no sé cómo llamarle, de que por ejemplo hay gente, seguramente les ha tocado, con la que platicas de ciertos temas y te debate un montón, así como que cosas bien extrañas o que se te pueden hacer muy sí, absurdas. Y de repente ellos mismos critican pensamientos del pasado que te quedas así de, pues es que es lo mismo, o sea, lo mismo que tú me estás diciendo es lo que tú estás considerando absurdo de gente del pasado, pero pues así es. bueno, ¿no? Pendejo, Por eso, diles. ¿eh? Es que Como que por eso considero que es hay, una obra que debería de sí, leer mucho público, ¿no? hay como que una frase que se dice, si no conoces la historia estás condenado a repetirla, y es es lo la que nos máxima pasa, y historia. es lo que sucede. Eh, Mi opinión general de la obra es una obra bastante buena, aborda bien el tema, nos dice lo que nos tiene que decir, habla sobre la ignorancia. En el caso de la iglesia no era tanto ignorancia, sino era conveniencia. Sí, Una coincido. conveniencia y un hambre político, económico, porque incluso en los libros de historia está escrito, no como tal en los libros de historia para educación o para escuelas, porque esto ya es un poquito más entrar en conflicto con lo que es la institución de la Iglesia Católica, porque ellos fueron los que llevaron a cabo toda esta masacre y toda esta persecución sin sentido. ¿Qué hacían? Cuando acusaban a un noble era porque se iban a apoderar de sus tierras y de su riqueza. Por eso es que lo acusaban, aunque muchas veces ni siquiera tuvieran alguna enfermedad mental, simplemente con que ellos mismos les pusieran el dedo encima, la gente ya empezaba a ver cosas, creyéndose todo, y llegaban a este desenlace. Entonces, por eso también los médicos tenían como que asociarse con la iglesia para no ser perseguidos, estar ahí quedando bien. Hay una parte crucial en el manga que me gusta, y me gusta cómo lo planteó y cómo lo representó, y es este juicio en el que va a salvar una bruja, y vemos cómo se enfrenta la iglesia. Entonces hay partes muy buenas, como bien dicen todos, es un manga que todo mundo debe de leer para no condenarnos a lo mismo, a repetir este patrón, porque
siguen existiendo estas cuestiones. La sociedad avanza, pero a la vez se queda estancada en creencias antiguas. Comentarios. 1000 veces me he pendejeado por lo mismo. No peleo, que usted cobre y ya. Doctor Manga, cóbrales un extra nomás por eso. Llegó Mangavir. No, ya que nos vamos, chingado. Ya No, estamos pues a la que, mitad. Es que ya la pues a terminé. lo que va. Toma, Javier. No la he Saludos, terminado, me quedé en el tomo nada más. Bueno, No te Pero ahorita preocupes, comentas, vine a enterarme. ya ahorita no te comentas en preocupes. general tu opinión para que te pongas al corriente antes de pasar a la cuarta pregunta. Nada más voy a leer unos cuantos comentarios para no dejarlos. N18, Harumi, ¿a cuál libro te refieres? Me refiero al libro Maleus Maleficarum. Lo La tía consigues de en la internet. Ajá, aún está disponible en internet, ahí se puede conseguir. Yo lo tengo. Lo tengo en Más que nada, PDF, lo voy a pasar, a lo mejor lo yo, paso. yo, yo sí lo tengo y tengo varios. Más que nada el Maleus Maleficarum es un manual de tortura hecho por la iglesia, Es el por manual los inquisidores. de los inquisidores, sí. Así es. Señor Manga, ni me invitaron, culéis, pues eso se dijo Lo en el pusimos grupo. en el grupo, güey. No Exacto. mames, güey. No pinches mami, no digas No, mentiras. pinche señor, man. Ya deja los tamales. Doctor Manga, o llegan bien vergas y me dicen, ya El Salvador me dijo que no tengo factura, que no necesito radiografía. Y llegan todos fracturados. Ulises Mendoza, Ah, nadie te quiere, llevadito. señor Manga. Es que no te quiere, señor Manga. No, Qué exagerados. que sí No, invitamos. puro invento del señor Manga. Esto se puso en el grupo. Ya sé a quiénes banear de mis sorteos. Apuntados a Ulises por sapo y a Ener por mayote. Me declaro culpable. Señor Manga, te equivocas. Apunta a Gabo, Yarumi, el Katsura y el otro. El otro es Carlos. Lo bueno es que no te ubican, Carlos. Puedes pasar desapercibido. No te van a banear. Ulises Mendoza, ojalá algún día Panini le publique el manga La verdad sobre las brujas. Está Ojalá difícil. sí. No, no creo. No, ese tipo de historias no llegan a México. No, ese tipo de historias son las que trae Milky Way, que apuesta por historias únicas. Sí, no es comercial, ¿eh? Al menos Es un Camite, poco yo que de... creo que es un manga Ese, corto. ese No, tipo de prefiero que estilo, no lo publique. De aquí es que lo ese tipo acabe Camite, ya pasaron 3 años. ese tipo de estilo de Milky Way, así debe hacer Camite en México. Así es, así debería Así de ser. debería, porque ya no va a ser. Pero no va a hacer nada. Ya no va a hacer nada. Ya valió. Yo les recomiendo Castlevania. Es un anime de Netflix muy bueno sobre vampiros y la Inquisición. Y no solo la Ya lo Inquisición, vimos. sino también la medicina. Exacto, yo ya lo La vi. Yo medicina. amo Castlevania, porque de Vale. hecho la esposa de Drácula manejaba la medicina y la acusaron de bruja y la asesinaron. Eso se ve al principio, no es spoiler. Yo les dije que jalaba por eso. Hay pruebas. Pues tú nunca dijiste que sí ibas a participar. Yo pregunté como 4 veces, ¿quién va a participar para pasarlo al otro grupo? Pues mándale la invitación, que se una. O sea, tú no dijiste nada. Ahora sí, Mangavier. Estamos en las primeras 3 preguntas. ¿Qué pensabas sobre el título? ¿Tu opinión general de la obra? ¿Si habías escuchado sobre estos personajes o no? Extiéndete. ¿Qué pensaba sobre el título? Básicamente sí me imaginaba, pues lo que la mayoría se imaginaba, ¿no? Que era algún tema más paranormal, menos enfocado a la ciencia. Me sorprendió el hecho, la premisa que maneja, pero pues sí, la verdad es que tras 2 tomos, digo, no puedo dar todavía una conclusión concreta porque pues no he terminado de leerlo, pero pues el tema de la ciencia, el tema de la demonología o este tema donde meten a Agripa, pues es interesante, aunque siento que hasta donde voy le falta un poco de desarrollo, o más bien en la parte en la que me quedé,
pues ya Agripa ya no está, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde le faltó un poquito el desarrollo a la historia. Si bien no es mala, como que está muy enfocada en la historia de este cuate Johan. Y a mí, que como es el protagonista, la verdad es que me cae muy mal. O sea, no conecto con el protagonista por el hecho de que pues vive totalmente estigmatizado, totalmente traumatizado por el evento que le ocurrió de niño y súmale los eventos que le siguen ocurriendo ya de adulto, ¿no? En el que Personaje pues tipo Shinji Ikari. casi. Entonces está muy obsesionado. Digo, al final de cuentas, aunque Agripa lo aleccionó y fue su mentor y de alguna manera te dan a entender que trata de superar ese evento que le pasó en la infancia, pues no lo supera del todo. Y al final, pues cuando ocurren los sucesos con la Nora, con las Noras, pues también, ¿no? Vuelve otra vez a quedarse ahí traumatizado y eso como que nos desvía un poquito del origen de la historia, ¿no? Que es cuando va a haber pues, el ataque de la chica y del hombre lobo, que yo me quedé pues en el tomo 2 y al final de cuentas al parecer al principio del tomo 3 es donde van a retomar toda esa parte como para ya darle un cierre. Pero bueno, no es del todo malo, pero sí no, o sea, yo esperaba un poquito más del título, un poquito más profundo en cuanto a los temas de la instrucción de Agripa, a lo mejor ver un poquito más porque te dan como una pintada muy general. La verdad es que creo que Agripa es un personaje un poquito más sólido que el propio protagonista, pero pues no le dan así tanta línea o tanto foco y es entendible. Pero pues nada, ¿no? O sea, yo creo que hasta ahí podría comentar por el hecho de que pues no le he concluido. Ahí sí te faltaría el 3 porque ahí es donde ya le da el cambio. Sí, así es. Dale, Ya es toca ir, vamos donde a te enteras ir pendiente. de todo. A ver, Ahí hasta se comentarios. la vas a querer chupar al Johan. Ah, comentarios. Sergio R. Pues yo solo vi Scooby-Doo y las brujas. Camite literalmente es lo que pudo ser. Más bien, Camite pudo ser Milky, pero no le salió. Ah, se tenía que decir y se dijo. Este, ¿tienen algún personaje que les guste u una escena memorable? Gabo. Bueno, ahí sí yo coincido con Arturo, o sea, creo que como que el personaje que más se destaca o más genera interés pues es Agripa, que es el mentor. Y de las escenas, pues yo hay dos que me quedo, que me gustaron mucho. Una fue la que me mencionó Yarumi, que fue la del juicio, Ajá. que es en la cual pues Agripa está totalmente contra toda la iglesia. Y aquí lo que te transmite es, o sea, la seguridad que él se tiene, tanto de su persona como de su conocimiento, y cómo se chinga todo, pues un auditorio, ¿no? Se podría decir, se chinga todo un auditorio en base a sus conocimientos y logra demostrar de que, porque está defendiendo pues a una mujer que la están juzgando de bruja, que no es bruja, que nada más tiene los síntomas, los que mencionaba Horacio al inicio, y pues Sí, que, ajá, Que esos le, que le llamaban síntomas, melancolía. ajá, ajá, la hacen, enfermedad que le le llamaba generan un melancolía. cambio pues como de actitud a la persona, entonces no es como tal que la haya, no sé, trae un demonio a la chingada. Y la siguiente escena que me gustó, eh, pues ya va a ser spoiler para el Arturo, pero es exactamente la escena del hombre lobo, que van a buscar, porque según muerde a la niña en la chingada, y de que ahí Johan transmite de que como cualquier persona puede ser una bruja, lo único que se necesita es una persona a quien culpar y la persona que lo va a culpar, ¿no? Entonces yo nomás digo, ¿sabes qué? Este cabrón yo vi que, no sé, le salieron alas, le salieron colmillos y automáticamente ya lo convierto en una bruja, entonces ya se convierte en la cacería porque pues ya lo quieren matar por X situación, ¿no? De que me cae gordo, que no sé, me quitó esto, me robó aquello y pues yo ya lo mandé al matadero. Entonces, fueron las dos situaciones que a mí me gustó porque siento que la autora transmite o dejan claro pues lo que la obra busca. Y yo en lo personal, pues a mí se me hace que la serie cierra bien porque te deja claro el mensaje, que es el tema de la ignorancia y pues lo que ocupamos nosotros para seguir avanzando como sociedad, ¿no? Que es estar nutriéndonos y seguir buscando el conocimiento.
Claro. Ok, Julio. Horacio. Este, Que siempre no. Siempre no. Carlos. Pues a ver, como personaje favorito, yo creo que voy a coincidir un poco con Arturo y con Gabo, de que pues siento que el eje central era como que el personaje de Agripa, pero pues principalmente porque fue como que el que instruyó a Johan, ¿no? Que a final de cuentas pues va a cerrar muy bien la historia, pero pues era como que el que juntaba todas las piezas, ¿no? O sea, el que instrujo a Johan y lo convirtió o lo llevó a ser quien es en el último tomo. Y también aparte es un personaje que pues ahí se ve que desde siempre estuvo no muy de acuerdo con las ideas de la religión, ¿no? Siempre tratando de darles una explicación más lógica, como que escribiendo libros para dejar el conocimiento que él iba adquiriendo. Incluso creo que recuerdo que al principio Johan tampoco estaba muy de acuerdo con él en alguna de sus ideas, y sin embargo como que ya después fue entendiendo por qué decía todo eso, ¿no? Y pues bueno, en cuestión a escenas, a mí realmente me gustaron, creo que como tres. La primera, como todos, ¿no? Lo del el juicio, que pues realmente ahí estuvo medio intenso, ¿no? Como Johan se peleó contra, o bueno, discutió contra todo Sí. el El equipo, clero. bueno, El ajá, todo el clero. clero, y cómo contestaba todas sus preguntas, ¿no? O sea, le decían, oye, pero ¿por qué esto, no? Pues es que esto y esto pasó. O ¿por qué lo otro? No, es que es por esto y esto y esto. Pues como que los dejó callados a todos, ¿no? Otra escena que me gustó mucho, o más bien no una escena, sino toda la historia, o la mayoría de la historia, fue la parte de las mujeres que se llamaban Nora, porque creo que ahí es como un ejemplo de que no solo a las que acusaban de brujas o las que hacían brujería, no solo era porque tuvieran alguna enfermedad o algún síntoma o porque las acusaban simplemente porque sí, ¿no? Sino que en ese caso en específico era como que yo le estoy haciendo un mal a alguien y sé cómo, que en ese caso era a través de veneno, porque tengo un odio hacia cierto, no sé, cierto tipo de personas, o en ese caso creo que por alguna razón quería matar a las mujeres que le parecían guapas o algo así, ¿no? Que eran Entonces era felices, como, porque ya no ajá, lo era. sí. Entonces era como que un ejemplo más o un caso distinto a que pues no tiene ningún síntoma, nadie la quiere acusar de nada, sino que ella realmente buscaba hacer el mal, por la envidia que tenía, ¿no? Y la otra escena que también me gustó fue en donde, que no sé si sea exactamente la que acaba de decir Gabo, que fue cuando Johan va con no sé qué era, como un cazador o algo así, ¿no? Cazador. Que Al iban ático, ¿no? ajá, que iban al bosque a buscar el lobo, porque según eso ya lo habían visto y lo iban a perseguir. Y cómo Johan trata de darle a entender cómo es que se crean estos seres, las brujas, los hombres lobo y demás, y como que él lo malinterpreta y como que se hace un revoltijo ahí en su cabeza y llega al lugar en donde supone que está el lobo y como que todo ese pensamiento revuelto que tiene hace matar bueno, pobre de Ascuas, Arturo, ¿no? ¿verdad? Ya le estamos A haciendo uno mucho de los spoiler. gemelos. Bueno, ya, No, o sea, la primera parte sí te muestran los gemelos, ¿no? Y que va a pasar algo y de ahí no corta. Ujú. Pero pues bueno, después te muestra cómo va teniendo ese arrepentimiento, ¿no? De que pues a lo mejor sí le empezó a matar una vida, pero ahí ves como que a pesar de los sentimientos que tengas o a pesar de tus principios, por así decirlo, vas a hacer lo que te diga la mayoría, ¿no? O en este caso la iglesia o la cultura en la que estás viviendo. Pues Sí. creo que esas fueron las tres escenas que más me gustaron o más me sorprendieron. Ahora sí, Horacio. ahora sí, discúlpenme que apreté un botón y me desconecté sin querer. Sí, coincido con los compañeros, definitivamente Agripa se lleva a la obra, bueno, hasta donde yo voy leyendo, es el personaje fundamental, el pilar, ya que de ahí es lo que es el protagonista, porque es su mentor, su maestro, que vive conflictuado con el sistema, porque tenemos que entender que la iglesia en ese momento era un sistema completo, un Sí. sistema en donde los que controlaban tal sistema, en base al miedo, era lo que impulsaba el miedo a la población,
que si te acusaban de algo, difícilmente te librabas, y que en base a la ignorancia también los controlaban. Entonces Agripa, al ser una persona con conocimiento, eh, y aparte con sus convicciones en la fe bien puestas, pues se defendía contra todos los dogmas o los sofismas que le pudieran aventar los representantes del clero y también los mismos representantes del gobierno. Porque bueno, de las escenas memorables, la enfermedad te retratan lo que es la peste negra, eh, en uno de sus momentos que vuelve a un rebrote, ¿no? En alguna zona, y el juicio contra uno de los médicos que, que le ayudó a Agripa en el proceso de curar a la gente o de llevar el medicamento para poder salvaguardar a la población. La mayoría de los médicos que estaban en esa localidad habían huido para no contagiarse de la peste, porque ahí los médicos sabían más o menos cómo se podían contagiar. También es interesante cómo ya empezaban a ocupar un predecesor del cubrebocas, se tapaban con paños la cara, y Agripa le decía a Johan precisamente no tener contacto con el enfermo, estar, pues principios que ahorita conocemos, por ejemplo, como la sana distancia, ¿no? Y también cuidarse de sus fluidos corporales. También aprende esa parte de que la medicina, la base de la medicina en esa época estaba fundamentada en los 4 humores del cuerpo: la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la plema, le decían. Eh, en fin, cómo Agripa en ese juicio contra el doctor que le ayudó, un compañero, bueno, por no ejercer, por no tener el título de médico como tal, y que por beneficio o por intereses de los otros médicos que lo acusaron de eso, pues para librarse de él, ¿no? Porque le iban a quitar clientela, les iba a quitar este prestigio, con unos argumentos súper sólidos, logra absolverlo, ¿no? Eso me pareció una escena memorable del manga, de cómo pues Agripa odiaba la ignorancia, porque más que nada la aplicaban al beneficio de los poderosos, y cómo veo la nobleza que tenía Johan, en base también al trauma que tuvo de niño, lo que mencionaba el compañero Arturo, es cierto, de lo que vivió en su infancia, de no poder salvar, o por sentirse culpable del destino de una chica. Eh, la clave de cómo salvar a las brujas, ¿no? En base a que efectivamente, básica en ciencia, en medicina, poder comprobar que estaban enfermas y no eran brujas como tal, y que con ciertos medicamentos se no iban a cometer esas actitudes, esos comportamientos que llevaban a la gente a pensar y a las autoridades a discernir o a dictaminar que eran brujas. Entonces todo eso te da a pensar, y la verdad eso me quedo con eso, ¿eh? Y en base también, y en parte también me gustó mucho lo de las noras, lo del capítulo ese, la parte esa de las 2 noras, porque pues te das cuenta que había gente, como decíamos, ¿no? Que la culpaban para, pues en parte, librarse de ella o mantener cierto estatus, bueno, cierta calma en las localidades, en las comunidades, mantener las comunidades tranquilas, por así decirlo, entre comillas. Metidas. Ajá, sí, y unidas, y que se ocupaba, y bueno, y como también había gente que ocupaba con cierto conocimiento a su favor, en su conveniencia, la cuestión de la brujería, y, y cometiendo crímenes, escudándose en eso, ¿no? Y encontrando chivos expiatorios, y otras gentes que pues vendían el conocimiento también, un poco de conocimiento, y vendían eso, ¿no? Como el doctor también un personaje bueno, me pareció muy bueno, el de Fausto, este señor que se ponía a hacer dibujitos que vendía como amuletos, que pues faltó mencionarlo, no he escuchado mencionar. Bueno, cantina en ese tiempo, ¿no? Sí, o sea, unos dibujitos y que eran como unos tipos símbolos,
y que esos te ayudaban a la prosperidad en los negocios, en la Era- salud, etcétera. Esos dibujitos que mencionas, Horacio, son sigilos. Ah, los Ajá, sigilos, los sigilos. es que eran unos papelitos, y ese Así se llaman sigilos. que también tenía Que muchísimo conocimiento, lo aprovechaba a su favor para poder sobrevivir o para poder comer, también era válido, aunque pues sí se le veía como pues un tipo de charlatán o embustero, ¿no? Engañar a la gente, que también se va viendo pues en la actualidad, que también se ocupa mucho, pero bueno, son varios eso aspectos. todavía se usa. Ahí está todo el esoterismo y el tarot y todas esas mamadas. Cursores, digamos que sí, efectivamente, cómo fue evolucionando, ¿no? Todo este tema, todo este tipo de cosas. Y pues sí, ese sería mi, mi aporte para esta parte. Claro. Ahora vas tú, Leo. ¿Quién nos sigue, Magdalena o me aviento yo? No, Leo, tú. Ah, bueno, bueno, yo de las escenas que me quedo con el manga, pues yo coincido con Gabo con algunas. Por ejemplo, una escena que me impactó mucho a mí fue del trauma que sufrió bueno, como personaje principal, a mí me gustó mucho Agripa, porque es el mentor de Johann Meyer, porque sin Agripa, este personaje, Johann, no habría alcanzado lo que consiguió en base de su mentor. Nada más que hay que decir que, pues, que la historia se desarrolla en base a Johann. De Sí, las gira en torno escenas a así, Johan. gira en torno a Johann toda la historia. De, pues cada tomo se va centrando en diferentes casos. Porque primero empieza con lo del lobo, y luego se va con las noras, y luego otra vez regresa con los lobos. Y así como escenas fuertes, yo me quedo con el trauma que sufrió Johan al ver la muerte de la chica, que solo decía mentiras, que alucinaba para defender a la mamá. Porque decía que su mamá no estaba, porque decía que su mamá no estaba loca, y ella decía que también veía cosas. Y a mí se me hizo muy injusto la muerte de la chica, en la que le preguntó a Johan si veía las flores, y Johan le dijo que no. Y él se sintió culpable por la muerte de su amiga. Y también Sí. otra escena que me gustó mucho, pues es la del juicio de Agripa contra los médicos, Ujú. que lo acusaban de ser charlatán, a sabiendas que les dijo que, ¿cómo se atreven a venir a acusarme cuando ustedes, al ver la enfermedad, todos se fueron? Otra parte que me gustó mucho de la historia fue de cuando está Johan con el cazador persiguiendo al lobo, y esa parte ya la comentó Carlos, que es cuando le explica cómo surge una bruja y todas las alucinaciones que puede tener, que es cuando que es cuando encuentra al lobo con los gemelos, y él los vea como demonios, que su mente estaba alterada, y mató un gemelo. Otra parte que me llamó mucho la atención también de otras escenas fue también donde la gente no creía que los síntomas de las brujas se podían curar. También inclusive cuando está tratando a un gemelo, cuando le aventaban agua bendita, ya reaccionaba, pero nada más se dio cuenta que estaba ya sugestionado, y que muchas confesiones que hacían, pues ya no tenían coherencia mental, respondían lo que sea ya, Ya y ya inventaban en su ese fantasía. se inventaban su fantasía. Entonces, de esa manera les comentaba a la iglesia que cómo pudieron tener una confesión tan detallada de las víctimas si ni siquiera estaban cuerdas.
Y esa será mi opinión acerca de las escenas y todo eso. Y no comento mucho del tomo 3, pues para que el compañero Horacio y el compañero pues, Mangavir el compañero Arturo pues, se lo puedan aventar, pero como comentó Gabo, el personaje de Johan sí da un giro muy fuerte en el tomo 3. Sí. No, pues sí. Bueno, ¿algún personaje que me guste, escena memorable? Creo que todos coincidimos en que Agripa es el pilar fundamental de la historia. Es quien impulsa a Johan a lograr su objetivo porque él quedó profundamente traumatizado por la pérdida de su amiga y porque sobre todo vio lo que sucedía con las brujas, lo vivió de primera mano, cómo el pueblo tranquilo se transformaba en verdaderos monstruos y que disfrutaban de ver quemar a brujas, a mujeres inocentes que solo estaban enfermas. Entonces, a raíz de eso fue que él toma la decisión que lo lleva a toda esta travesía que nos representa la historia. Sin duda, de las primeras escenas o las más memorables es cuando están preguntándole, ¿tú puedes ver las flores? Y sobre todo cuando Johan llega, alcanza a despedirse de su amiga y ella le dice que pues le hizo feliz y que solo quería defender a su mamá y no dejarla sola. Entonces, ese momento creo que fue lo que Fue más muy duro. caló en él, fue duro y fue lo que cimentó, lo que lo impulsó a ser un gran médico y un precursor. Así que sin duda esa escena es muy importante porque es la que lo perseguía por sus sueños incluso, y que Agripa se dio cuenta y lo empezó a tratar. Y otro momento memorable es cuando Johan, en el último tomo, bueno, los últimos momentos, también realiza un juicio para defender a unas personas que están siendo acusadas injustamente y pues prácticamente se cae la careta de la iglesia y todos se dan cuenta que pues no tienen una verdad absoluta. Así es, que no tienen una verdad absoluta y queda muy mal. Me gusta cuando explica Johan cómo se crea una bruja porque nos dice perfectamente, es la ignorancia y el miedo a lo desconocido, lo que hace a la gente actuar y sugestionarse y empezar a ver cosas que nunca sucedieron o cosas cotidianas que les empiezan a ver otro sentido y otro trasfondo. Pues eso sería más que nada. Lo de personaje y escenas memorables tiene muchas, pero sin duda me quedo con esas. Alex Saucedo, buenas, vengo de un partido, ¿cómo se la han pasado? Pues bien. Bien. Saludos, compañero Alex. Saludos, Alex. N18, espero que no haya sido de la América. N18, a mí me gusta Johan, siento que es un muy buen antagonista, de lo mejor que ha hecho Urasawa. No, pinche Henry, nada más. Ese es otro Johan. El picoso, está ahí en Alive. Bueno, ya vamos con la última pregunta. ¿Ya sabían de estos momentos históricos o de los libros mencionados? Gabo. Pues igual, o sea, los libros, o sea, sabía que había algunos que hablaban sobre, así como, no sé si decirlo como pasos principales en brujería y la chingada, pero así digo, así a ciencia cierta, pues no tenía el conocimiento. Pero yo, bueno, no sé si a alguno le pasó, pero yo cuando terminé la obra, pues en putiza me puse así a huevo. A buscar, sí. Me puse a buscar y sí vi varios. Me di cuenta que ya había visto unos, pero no sabía que iban directamente por estos personajes. Uh-huh. Pero, o sea, siento que, bueno, de hecho, al final, digo, cada tomo tiene lo que es un epílogo por parte
Según yo es autora, ¿no? Según yo Sí, es es autora, ¿no? autora. Sí, es autora, sí, es mujer, Shimaki. Entonces, pues en cada uno va hablando y al final menciona el por qué también no quiso hacer una obra tan gráfica, o sea, que no lo quiso hacer como, o sea, como mencionaba Horacio, que pues a él le hubiera gustado que fuera un poquito como más gráfico, más sádica, y ahí menciona ella el por qué no lo quiso hacer, igual pues no lo comento pues para que él lo lea en su momento. Y también pues nos menciona que ella lo que quería era documentarse lo más que pudiera para pues dar el mensaje principal, ¿no? Entonces, pues habla ahí sobre los libros que se mencionan. Creo que está en la misma obra, no recuerdo exactamente, pero creo que textualmente hablan sobre algunos, o sea, dentro de la obra. Los que Entonces, publicó Agripa y Johan. Y Johan, entonces, digo, así pues no los tenía conocidos a ciencia cierta, entonces pues la verdad sí me generó un interés ya fuera de la obra, que yo creo sí voy a ver si puedo encontrar algunos. Sí. Carlos. Pues en mi caso, igual que Gabo, pues no, así como que los títulos muy en concreto que se mencionaron en la historia, pues no. Sí sabía que había libros relacionados al tema. Sobre todo hay unos que incluso son muy, no citados, sino que son muy famosos por ciertas cosas, ¿no? Incluso por ahí hay libros que, por ejemplo, hablan de ciertos medicamentos, no sé si llamarlos medicamentos, ¿no? Sino como que remedios. Y es extraño, no sé, es interesante ver cómo de repente dices, pues bueno, estás viendo un libro como que de remedios o de cómo diferentes plantas medicinales, cómo prepararlos, etcétera, etcétera. Y de repente en otras páginas te vienen, en ese mismo libro te viene como que, bueno, así haces un hechizo para no sé qué cosa. Y aparte de tener esta medicina, como que con este hechizo y con este diagrama puedes invocar no sé qué cosa para que la medicina haga mejor efecto, ¿no? Pues como que es interesante el tema de los libros que se llegaron a escribir en esa época, porque pues como les comentaba, como que era la manera en que la iglesia más o menos aceptara la medicina o los avances que se pudieron ir haciendo en ese entonces. Pero pues y así directamente de los libros que mencionan en la obra, pues no. De los hechos históricos como tal, pues sí, ¿no? Lo general que conocemos la mayoría, con que muy en general qué pasó en la época, cómo se vivía, todo eso. A lo mejor, regresando un poco a las preguntas, tal vez de lo que no me gustó en ese caso fue que, pues bueno, sí, la obra es muy corta y por lo mismo como que se lee rápido y es digerible hasta cierto punto, pero una vez que te adentras mucho o que quieres seguir incursionando en el tema, pues como que se queda ¿quieres con más? algunas partes, ¿no? Como que si de repente dices, bueno, ¿y qué pasó después aquí? O de la Claro. peste negra nomás me dijeron esto, pero ¿y luego qué pasó? O la desaparición así de repente de Agripa, que pues no te dicen nada al respecto. Pues como que, pues bueno, a lo mejor hubiera estado interesante que dieran más detalle de esas cosillas, ¿no? Ok. Manga, ¿vieron? Perdón, aquí estoy. Ahí ya. Ya. Yo dije, se Eh, durmió. no, aquí ando. Está escuchando. Bueno, como tal, textos igual que los compañeros, no desconocía totalmente. De hecho, Ok. pues no tenía así noción de que hubiera alguno de los textos que se citan, inclusive de las obras o más bien de las publicaciones de Agripa, que al parecer son tanto famosas, no tenía conocimiento, no tenía noción. Sin embargo, pues creo que es interesante, ¿no? El contenido de ellas. En algún momento se llega a tratar ahí el tema, ¿no? De que pues, son los tratados sobre el ocultismo, sobre la filosofía y pues es lo que le lleva a echarse también al clero encima, ¿no? Y lo empieza a relegar y lo empieza a hacer de alguna manera, pues anónimo, porque digo, a lo mejor hablo desde mi ignorancia, pero a mí no me era conocido el personaje y creo que pues, no es una persona tan renombrada hasta que no pues la googleas o la buscas en algún término. Y pues creo que esto es debido a todo el exilio al que lo mandaron, ¿no? Porque en la misma obra también te lo señala, ¿no? Y atendiendo un poquito al comentario de Carlos,
pues sí, precisamente es ahí donde se queda un poco corta la historia, ¿no? O al menos hasta donde va el tomo 2, porque siento que el tomo 3 ya habla más que nada de la redención de Johan, pero pues sí, no termina de desarrollar bien esos personajes que tal vez son piedras angulares dentro de la obra. Entonces, a lo mejor ahí es donde no te dice qué pasó en su exilio, qué pasó con sus hijos. Sabemos que murió su esposa, pero no sabes qué pasó con sus hijos y si alguno de ellos continuó su legado, porque al final de cuentas te dicen, sí, lo heredó Johan, pero no sabemos si del otro lado también hay una herencia que haya dejado, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que así como tales obras no, pero pues creo que sí es interesante conocerlas y como bien dice Gabo, pues igual una vez terminada la obra o inclusive antes, pues googlearle un poquito y conocer un poquito más de estos trabajos o de estos libros. Ok. Yo no quise mencionarlo, pero a mí también me gustó el final. Por una cuestión que se va a revelar, yo no quise decirlo para no darles spoiler, pero el final lo cierra bien la historia porque dices, con este motivo era por el que buscó a Johan. Y ya, Te deja buen sabor de boca, ¿no? sí, sí, te deja un buen sabor de boca. Horacio, Ok, ¿verdad? ¿te Pues toca? sí, las obras obviamente no me sonaban, pero sí me sorprende, no sé si en el tercer tomo o tal vez en el epílogo, pero una obra fundamental en el tema de la Inquisición y del lado de la Iglesia, de los inquisidores, es el manual que ocupaban en cual se basaban todos sus actos y su justificación para poder proceder contra las brujas, el martillo de las brujas, el Maleus Maleficarum. El Es Maleus Maleficarum. amplio, tiene más de 900 páginas, enorme. Yo empecé Sí, un tiempo, pero pues hablan desde los diablos, los demonios, incubos, sucubos y los procedimientos que dan contra las brujas, ridículos, ¿no? Había uno de en que, y ya no lo saqué tanto del libro, pero es que, fíjate, los hechos, por ejemplo, aquí en México, para quienes sepan, bueno, primero les comento que aparte del libro existe una película que se llama igual Martillo de las Brujas, de los años 40 o 50, está en blanco y negro. Igual si la pueden googlear y todo, hasta una película hay que habla sobre lo que hacían con este manual que es el Maneos Maleficaron, el Martillo de las Brujas. En fin, hechos sobre los hechos aquí en México, la Ciudad de México, de donde pues, bueno, no vivo exactamente, pero pues prácticamente ahí pegado. Existe en la Plaza de Santo Domingo lo que era la anterior Facultad de Medicina de la UNAM, que ya no es ex, ya es un museo. Ese era el edificio de la Santa Inquisición en la Nueva España y todavía tiene inclusive en la fachada el símbolo que es una espada y un olivo ahí cruzados, y varias pinturas al lado, bueno, dibujitos en las paredes, pero entras al museo como tal y en los sótanos y todo, habían los calabozos donde encerraban a la gente y también en la Ciudad de México hay cerca, por Metro Allende, están dos museos, bueno, hay uno sobre las cárceles de la Inquisición, procesos y tormentos, y otro sobre los instrumentos de tortura. Yo lo menciono como para quienes tengan el interés, que vivan sobre todo ahí cerca, zona metropolitana, Ciudad de México, darse una vuelta un fin de semana, ir a ver esos museos, porque ahí sí, aprendes mucho, ves cosas. Por ejemplo, en el que Museo de puedan Cárceles, conocer, ¿no? conocer, ves en la Cárceles de la Inquisición, escenas de cómo eran los procesos contra los herejes, contra las personas a las que acusaba la iglesia. Y una de las cosas tan ridículas muestran una balanza. Ponían en un lado una Biblia y del otro a la acusada de bruja, ¿no? Y si pesaba más la bruja, pues sí era bruja. Si la Biblia pesaba más, pues no era. Cosas así eran pruebas para determinar si eran brujas o no, y que me considero que veían también en ese libro del Malés Maleficaron, en cual se justificaba el proceso para acusarlas, ¿no? Ahí viene en ese museo ese tipo de cosas, hasta con imágenes tipo esculturas, figuras así, reales de bulto, bueno, de maniquís, tipo maniquís. Y ya en el de instrumentos de tortura y pena capital, pues todos los instrumentos que ocupaban en la época, sobre todo la Santa Inquisición que ocupaba también. Entonces está muy, muy interesante todo este tipo de cosas.
para poderse pues agregar del conocimiento, bueno, pues de una manera hasta didáctica y entretenida, ¿no? Porque ya hasta resulta ser pues más como entretenimiento también para pues tomar los dos lados, ¿no? Que tengas ese conocimiento, ese aprendizaje y que también tengas esa impresión, ¿no? Audiovisual o no visual más que nada. Y los libros que hay bastante al respecto sobre el tema y bastante información. Y sí, conocía ya sobre todo esto y llevarlo en el manga y todo, genial, ¿eh? Sobre todo la cuestión que lo plantean de una manera didáctica y varios temas, desde la pandemia, la súper gigantesca de la peste negra, todo que hacía la iglesia, el surgimiento del protestantismo, etcétera, etcétera. Genial, genial, genial cómo lo desarrollan. El personaje de Agripa, cómo pues tiene que allegarse del conocimiento antiguo, ¿no? Porque lo van rescatando, el conocimiento que cultivaron desde los griegos y los romanos, y es lo que hace que se resurja el conocimiento, por eso se llama renacimiento, la época en la que ya se retoma todo eso de la antigüedad, que es, la misma iglesia lo sepultó con su dogma y con su religión, y bueno, es muy interesante la verdad. Y bueno, es lo que yo tendría que decir al respecto. Súper genial. Y sí me parece extraño que no hayan mencionado al Maleus Maleficarum en la obra, porque sí viene muy a colación en el contexto y en el desarrollo de la trama, del argumento del manga, la verdad sobre las brujas. Y bueno, ya sería todo por mi parte. Gracias. Leo. Pues no, yo sí de los libros, yo sí no los conozco, la verdad. Pero sí leí un poquito la biografía de Johan Meyer, que era holandés. Sí. Y también leí que fue un pilar de la medicina y experto en temas de ocultismo, demonología y medicina junto con Agripa, que muchos expertos en lo que son acerca de esos temas de ocultismo y demonios están inspirados en Agripa y en Meyer. Y acá el compañero Horacio, pues él ya se explicó todo, pero ahí no recuerdo el primer libro que te mencionan en el manga que publicó Agripa, que es el que publicó después de la peste negra. Filosofía oscura, creo. Filosofía oscura, que es un libro, también es un libro muy famoso también. O sea, y también lo que te mencionan en el manga es de que todos esos libros que publicaban, que al principio fueron autorizados por ya cuando fueron autorizados por la Iglesia Católica, que los mismos médicos no lo querían admitir, pero tuvieron que aceptarlo porque si tienen ya la palabra de la iglesia, pues quiere decir que está bien, porque inclusive te mencionan al último que iban a tener que usar ya nuevos manuales para sus prácticas. Así es. Pues ya de mi parte ya sería todo. Ok. Es Filosofía Oscura, el libro de Agripa. De hecho, se encuentra en Amazon, por si lo quieren comprar. Barato no es. Sí. Es caro. Son varios, pero los libros de Agripa y de Johan se encuentran en Amazon. Los demás mencionados también se encuentran en internet. Yo tengo varios PDFs, incluso tengo la Suma Demoníaca, que es como un diccionario demonológico de todos los demonios que hay, categorías y demás, clasificaciones que han surgido a lo largo de la historia por diferentes exorcistas y demonólogos. Incluso algunos lo manejan por príncipes, por categorías, por sinfín de cosas, y va abarcando, o sea, los libros yo sí los conocía, los momentos históricos también, pero porque yo ya había investigado el tema hace muchos años para otra cuestión, y sin duda en internet encuentras todavía todos estos libros que mencionan la obra, incluyendo otros. Así que es
está muy bien documentada y muy interesante. Como digo, para no dar spoiler, la última escena justifica muy bien toda la trama de la obra y cómo es que Johan llega a ese lugar en específico y empieza a resolver ciertos misterios, y el que lo contrata, su contratante, tiene un motivo oculto y muy especial que supo ver y visionó que iba a necesitar de alguien como Johan a su lado. Así que, sin duda, creo que aunque se siente más rápido el desarrollo del volumen 3, lo cierra adecuadamente. Entonces, eso sería todo. Creo que todos estuvimos muy satisfechos con esta obra. Es una obra que todo mundo debe leer, todo mundo. Y sobre todo que es corta. Y sobre todo es corta, son solo 3 volúmenes, cierras y terminas. Sí, es una ventaja, que sean nada más 3 volúmenes. No es tan complicado el coleccionarlo. De hecho, manga, perdón, sigue. y otro manga que va muy ad hoc sobre la cuestión de la iglesia, la Cruzada de los Inocentes. Pero ya no se encuentra. Cañón esa pinche obra. Y también te habla a profundidad de toda la corrupción y porquería de la humanidad en esas épocas. Y te remontas todavía más atrás en la historia, año 1300, siglo XIV. ¿Ese manga se consigue o se batalla? No se consigue. Todo es catalogada. Sí, por eso digo, no se consigue. Creo que está el Jesús que no se metió la tiene. No, y el dibujazo, o sea, en parte también este libro de la sobre las brujas no tiene tan buen dibujo, o sea, me faltó más realismo en el dibujo, más detalle. Así, o sea, yo ya me acordé de la Cruzada de los Inocentes y no te vas. Cabezas tiradas. Brutales dibujo. Pero sí, también, si pueden. Y una pena que igual en digital no intenté conseguir en su momento y ni siquiera. Pero sí, son un tema, una gran oportunidad de este manga para conocer estos temas que son bastante interesantes, bastante intensos, llamativos, y que pues sí te dejan, no te dejan indiferente para nada, es lo que me gusta de este tema. Bueno, ya hicimos 1 hora con 37, bastante bien. Ahora, la siguiente obra que vamos a leer en el club. Yo sé que quieren leer una obra que todos tenemos ya. Wow. 17 años. Los carruajes de Brotherley. Los carruajes de Brotherley. Pero eso es como para noviembre, ¿no? Sí. No, ya sé cuál, perdón, ya sé cuál. Los carruajes de Brotherley. Los carruajes de Brotherley. Inclusive aquí la oportunidad para invitar a Jesus y al doctor, porque yo les hice llegar ahí un poquito a ellos. Entonces, pues igual son bienvenidos, doctor Manga y Jesus Manga, por si quieren unirse al club. Ya los había platicado con ellos. Entonces, ojalá que se animen. Porque el que se viene es Los carruajes de Brotherley y está increíble esa obra. ¿Ya la leíste? Para que no se agüite. Mira, mucha tela para cortar. ¿No la habías leído, verdad? ¿Ya la leíste? Yo ya la había leído. ¿Qué tal? Viendo que está brutal. Es que la leí en Scans y está muy buena, pero pues ahora por fin la voy a disfrutar en físico. No la he disfrutado en físico, que es una experiencia totalmente diferente. Yo sí. Muy controvertidísimo. El siguiente va a estar censurable porque hay que tener cuidado. YouTube me puede tumbar el canal. Sí, ciertos comentarios, ciertos temas hay que tratarlos con pincitas, sí. Esa yo sí pensé que iba a estar más gráfica, pero igual. Pero no. Sí se puede cuidar de la censura con esa, pues no está. Sí. O sea, como no mostramos el manga en sí, eso ayuda. Solamente y el tema, hablar del tema. Solamente los comentarios es lo que tendrían que cuidar. Exactamente, sí, en la cuestión de los comentarios. Sí. Porque luego son muy explícitos y ahí. Fuerte. Sí. Doctor Manga, Ener está basado. Gracias, Doc. Porque Ener dice que. Sí, pon el comentario. Yo me quiero tatuar una esvástica y cuando me pregunten que por qué me tatué una esvástica, yo los pendejé y les digo que es un símbolo manchi de la paz y así nadie sabrá que me gusta el fascismo. Pues te va a salir mal porque el sentido de la esvástica es inconfundible.
Ya tiene un estigma, una fama oscura. Es más probable que confundan el manji Un con bolón. las básicas que las Otras básicas con el manji. Sí, no, ya está manchado ese. Se van a agarrar madrazos en el... No, Innocent es Y hay que ver si eres blanco primero. Ajá, si no te van a decir pinche A lo negro. principal, respételo. güey. Sí, concuerdo con Gabo. Dice, Innocent es sobre la Inquisición o de la era victoriana. No, pero Revolución Francesa. Revolución Francesa. Y te habla precisamente de la historia de un verdugo. Ese es lo interesante, el protagonista es un verdugo. Está buenísimo porque toca muchos temas increíbles. Sí, ojalá algún día se denuncie en México. ¿Cuántos tomos son de Innocent? 7, Del primer arco, que es Innocent. Ajá, que son dos, Innocent normal. En Rouge. Y luego sigue el Rouge. Son 9 del normal y 11 del Rouge. 11 o 12 Rouge. Es 20 para que no haya pedo. ¿Es una anita entonces? Sí. Sí, y hay muchos inversión. tomos agotados, También no está tan fácil encontrarla, ya hay ciertos tomos que están agotados. Lo que pasa es que Panini. Innocent vende mucho. Yo tengo esperanza. Yo no creo que demore en caer porque la tiene Panini Brasil. Ajá, y Argentina Argentina lo acaban de anunciar. O sea, hay varios que ya están. Hay señales de que mucho en publicarse. Va a llegar. Yo creo que tenemos que esperar. Donde los presos profanan huérfanas. Los carruajes, sí, efectivamente. Sí, los carruajes, así es. Y Doctor Manga dice, yo acepto, muchas gracias amigo Mangavir. Así que Doctor Manga se va a unir. Yo también ya tengo una parte de lo que le voy a mandar a Doctor Manga, pero este va a ser para un video especial, de una sección especial. Puro chile oscuro. Sí. Oye, Yarumi, ¿y la próxima lectura va a ser los carruajes de Brotherley? De Brotherley. Sí, ya, esa ni la vamos a votar porque todos queremos leer los carruajes de Brotherley. Yo ya la leí y también Gabo. Sí, yo también, pero yo la voy a releer. Sí, también yo. Está muy buena. Ocupé al personaje como uno de los supervillanos más grandes del anime manga. Dice Jesus que esa sí le entra. Órale. Doctor Manga, yo me voy a dormir, chavos. Ya nos vamos a dormir todos también. Hasta luego, doctor. Ya nos vamos porque ya usted ya son las 12, conmigo son las 11 ya. Oigan, en Twitter dejé una publicación para que me dejen una pregunta. Haré un video contestando preguntas. Ojalá gusten participar. No tengo Twitter, doctor. Horacio, pasa el PDF de los carruajes. Creo que ya lo había pasado. Y nos vamos despidiendo porque yo también me tengo que conectar a otra llamada. Voy a amanecer, así que necesito ya despedirme. A mí se me borró el PDF que mandaron. Ahorita lo voy a mandar a Horacio para que estén listos comentando aquí. Y si se quieren unir, pues ya avisan y ya se unen a la transmisión. Así que nos vemos y gracias por ver. Gracias a todos ustedes. Qué bueno que disfrutaron la lectura. Los carruajes de Brotherley. Muy buen intercambio, muy buen club de lectura este. Sí. Ya le vamos agarrando forma. Me gustó la lectura y el tema me emociona. Sí, a mí también me emociona, pero pues no podemos extendernos tanto. Di dónde, Harumi. No voy a decir dónde ni con quién. Jesus Manga, adiós. Adiós, para chavos. Desvelarme. Es que es en privado, Ener, lo siento. Bye. De Golden o no sé. Hasta luego, chavos. Cuídense. Bye. Cuídense.